Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia Cefía Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo programa de Sinergia Podcast, un espacio creado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, por profesionales y para los profesionales. Les voy a presentar a nuestro invitado de esta sesión. Se trata de don Rodrigo Martínez, miembro de la Comisión Paritaria BIM-CEFIA, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alonso? Qué placer estar con vos acá en este super programa. Así es, muchas gracias, don Rodrigo. Vamos a hablar de innovación, de tecnología, de nuevas metodologías. En esta ocasión vamos a hablar de BIM, Building Information Modeling, la metodología que está cambiando el mundo de la arquitectura y de la ingeniería. ¿Por qué lo está cambiando, don Rodrigo? Así como lo estás diciendo, está cambiándolo y viene cambiándolo desde hace ya bastantes años. Lo que pasa es que la implementación viene progresivamente en todos los países y bueno, efectivamente viene a cambiarlo porque es la manera en la cual los profesionales, tanto de ingenierías como de arquitectura, trabajan de manera integral para poder llevar a cabo procesos de diseño y procesos de construcción que les permita tener absolutamente todo en el espacio, conociendo antes de que empiece a construirse. Aquí voy a ponerle un ejemplo y quiero que con este ejemplo expliquemos qué es la metodología BIM, porque usted también nos decía, esto es más allá de un software, esto es una metodología. Si vamos a construir un hospital en Costa Rica, ¿por dónde empieza la aplicación de la BIM? Bueno, efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de la metodología BIM, estamos hablando de trabajo colaborativo. Y la forma en la cual se colabora es que desde la parte más inicial de cualquier proyecto podamos tener información relevante que nos permita minimizar el impacto que pueda generarse dentro del conocimiento del espacio para poder llegar a tener un proyecto que tenga todas las consideraciones al proyecto y que todos los profesionales trabajen de manera mancomunada sin que haya minimizando la parte más importante del riesgo de cosas que puedan encontrarse en el camino. Aquí es interesante porque mezcla todas estas expertices, ¿verdad? Del arquitecto, del ingeniero y muchos más profesionales que estarían involucrados en una construcción para que todo el mundo vaya bajo la misma batuta, siguiendo la misma línea, pero contemplando sus áreas específicas, ¿así es? Y es que si nosotros, para responderte eso, si nosotros tenemos clara imagen de dónde van las tuberías, instalaciones mecánicas, eléctricas, cómo va la estructura, cómo es que se lleva a cabo el proceso de construcción dentro de un diseño arquitectónico en tiempo real, nos damos cuenta de que no tenemos por qué encontrarnos ese tipo de imprevistos al final, donde simplemente hay que estar cambiando vigas o soportes o columnas o espacios porque no sabíamos que iba a pasar eso. En el BIM, con el modelo en 3 dimensiones, viendo todo lo que está pasando a lo interno, no tenemos ese tipo de cosas. Esta metodología surge como una necesidad, la necesidad de que todo sea más eficiente, básicamente, de evitar el gasto innecesario, evitar que las cosas no salgan como estaban planeadas inicialmente, pero también ver al futuro, desde el gasto de cuánto se va a tener que invertir para mantener la infraestructura vigente y cuándo va a necesitar una nueva intervención. Bueno, incluso, y voy a agregarte algo con esto, tenemos claro y hay investigaciones que lo afirman, de que el proceso de construcción en el mundo es uno de los que más daño hace al ambiente. Así que imagínense lo que es el poder tener conocimiento de, más bien, tratar de no tener desperdicios de obra
para no dañar ese ambiente y poder tener la cantidad exacta de material que se vaya a utilizar. Los profesionales y las profesionales en arquitectura e ingenierías pueden tener la información desde el inicio para poder hacer que eso no pase y que el gasto sea el menor. Aquí a la hora de describir esta metodología, una de las palabras que surge es para predecir desde el gasto, predecir el consumo energético de una infraestructura, llámese un hospital, que hablábamos de este ejemplo, pero también un estadio, podemos estar hablando de una carretera. Se viene a predecir esos gastos que anteriormente solo se podían sacar estimaciones. Sí, esa es la maravilla de la planificación del proyecto, ¿verdad? La gestión del proyecto. Conociendo efectivamente cuáles son todos los materiales, podemos tener clarísima idea de cuál es el punto del costo de ese proyecto. Así que debería de estarse bajando importante la cantidad de presupuesto que se le tenga a ese proyecto. ¿Qué tan vital es conocer estos aspectos de la construcción para tomar decisiones, don Rodrigo? Fundamental, y ahí hay que hablar precisamente de la importancia de que el profesional esté en obra, ¿verdad? Esté en el proyecto. El profesional nunca va a dejar de estar, indistintamente de cuál herramienta utilice o qué metodologías aplique. El profesional es la persona que tiene la mente clara de cómo es que el diseño se genera y cómo se produce esa obra para poderla llevar a cabo después con las herramientas. Aquí don Rodrigo de una vez nos descartó esta teoría de que BIM puede venir a reemplazar a las personas. Nunca nadie va a reemplazar al profesional, porque el profesional tiene que dar la cabeza del concepto, del diseño, de la evolución, del espacio, de todo lo que eso significa, y además de lo que es el cálculo de la obra como tal, que tiene que tener relación directa con todos los profesionales integralmente. A mí me ha gustado mucho cuando hemos estado hablando de BIM utilizar la analogía de hacer un queque o un pastel, y usted define la calidad que quiere de ese pastel. Si usted quiere un pastel con la mayor calidad, necesita ingredientes que sean de la misma calidad. Entonces, al incluir ingredientes revisados, que ya tengan garantías, que se vinculen también con la metodología, le está garantizando de lo que se está construyendo va a ser lo mejor que se puede construir. Voy a poner la analogía completa y cortarle ahí un pedazo para que se pueda ver a lo interno. El que yo pueda tener claro cuáles fueron los ingredientes que se utilizaron para hacer ese pastel, además cuál es la configuración interna de ese pastel, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, cuáles son las cosas que va a tener en el centro y qué es lo que pasa después. Es exactamente la misma condición, nada más que en construcción, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar diferentes niveles? Hay diferentes niveles de trabajo del BIM. Que conforme el tipo de obra, ¿verdad? Mientras sean proyectos de gran envergadura como estadios, puentes, etcétera, pues va a tener una condición de conocer mucho más la información del BIM, ¿verdad? Mientras tenemos proyectos un poco más pequeños, podemos tener un nivel un poco más bajo, pero que no deja de ser importante para poder desarrollar esa planificación. Me gustaría, don Rodrigo, que traigamos el BIM a Costa Rica. Aquí ya mucha empresa privada lo está incorporando en sus proyectos de construcción, pero ¿qué pasa con el Estado costarricense, que en algún momento llega a ser el mayor constructor de obra pública, por supuesto, de carreteras, de edificios, de hospitales? ¿Cómo está urgido en aplicar y ponerse al día con las empresas privadas? Precisamente por eso es que estamos trabajando tan de la mano desde la Comisión Paritaria BIM con las diferentes instituciones y comités que se han generado. El Comité de la Interinstitucional del Gobierno está trabajando de la mano con nosotros precisamente para que podamos generar insumos para poder desarrollarnos. Ahí estamos nosotros trabajando en cuál es la estandarización en Costa Rica, por ejemplo, para poder saber cómo es que se va a llevar a cabo el tema BIM en el país. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener en algún momento una ley que nos permita llevar a cabo los procesos para licitar obra pública desde el sector privado? Que eso también es fundamental para que podamos nosotros decirle al país, ok, desde el gran planteamiento profesional vamos a nosotros generar beneficios a la obra dentro de los proyectos que se hagan a nivel del sector BIM. Usted lo dice muy claro también, para poder estandarizar esto se ocupa reglamentación. Ya se trabaja en Costa Rica, sabemos que desde el 2020 se firmó una declaratoria para incluir en los proyectos públicos la metodología BIM, pero se está trabajando para lograr desde la Asamblea Legislativa esa reglamentación. Sí, ya se tienen proyectos que vienen trabajándose para que podamos tener en algún momento una ley. Ahí les pedimos nada más a los diputados que
tengan la noción de la importancia que eso significa para que dentro de unos años podamos nosotros aplicarlo, que ya se hace, ya hay licitaciones que se generan bajo la metodología. Lo que pasa es que debe estandarizarse precisamente para tener un orden y que desde el Colegio Federado, que es pues el ente técnico que puede recibir toda esa información, pues tenga no solamente la mejor forma de implementarlo en el país, sino que apoye a las demás instituciones, municipalidades y demás para que se trabaje de manera ordenada. La metodología BIM ya está en Costa Rica, ya es una realidad, el futuro se ve de la mano de la metodología BIM y aquí en este programa de Sinergia Podcast vamos a darle la mejor oportunidad para que usted se pueda capacitar, si es estudiante, si es profesional buscando esta capacitación, que se trata del BIMCOM 2024. Todos los detalles los vamos a ver en cuestión de minutos después de esta pausa. En el BCR creemos en vos y te ayudamos a crecer con nuestro programa PYME Creer para Crecer. Creado para impulsar a la PYME, con herramientas y productos como créditos, tarjetas, soluciones digitales de pago, apoyo con servicios de comercio exterior, seguros y mucho más. Conoce más en bancobcr.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. BIMCOM CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Estamos de vuelta en Sinergia Podcast, donde estamos hablando del BIMCOM 2024, un congreso que se realizará los próximos 28 y 29 de agosto acá en Costa Rica y con inscripciones e invitación abierta, don Rodrigo. Así es, vamos a tener nuestro cuarto congreso BIMCOM 2024, que nos va a dar una cantidad de información tan importante de tecnología e innovación que no se lo pueden perder. Vamos a estar recibiendo expertos de diferentes países. Aquí vienen desde España, Perú, Canadá, Colombia, para darnos a conocer cómo se implementa la metodología BIM en sus países, pero también no solo la teoría, también la práctica, cómo ya se está poniendo en ejercicio en algunos de los proyectos. Sí, la aplicación del BIM en los proyectos que se desarrollan en el mundo entero, ¿verdad? Y con grandes expositores que saben precisamente cómo ha llevado el proceso y que vienen más bien a darnos a nosotros insumos para poderlo desarrollar acá en Costa Rica. Aquí les hago un pequeño comercial. Si usted quiere más información sobre el BIMCOM 2024, por supuesto que en las redes sociales del CEFIA, en nuestra página web que aparecerá en todas las plataformas, ahí usted puede encontrar desde la inscripción hasta el programa, porque si usted lo que quiere es conocer algo muy específico del programa, lo puede tener, ya que las charlas van a estar direccionadas a desarrollo sostenible de proyectos, por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial a estos modelos 3D que se están aplicando, que esto podríamos decir que es lo más revolucionario, si bien han sido la metodología BIM pionera en la utilización de inteligencia artificial, a como está en este momento, están utilizando en el top de los proyectos, en el top de las empresas. Sí, bueno, eso nosotros desde el BIMCOM 2023 ya pusimos la primera semilla de la inteligencia artificial y también expertos de Canadá trajimos en ese entonces, precisamente para demostrarles lo que es la revolución al respecto, ¿verdad? El BIM utiliza la inteligencia artificial desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora que está en tendencia es cuando la gente viene y dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo se trabaja dentro de ello? Bueno, la forma en la cual nosotros tenemos información completa del proyecto
en tiempo real nos permite que esa inteligencia artificial aplique la herramienta del proceso. Y por ello tenemos a los grandes expertos que también vamos a traer en esta oportunidad. Aquí pasamos de levantar datos a mano a tener modelos 3D con inteligencia artificial. El cambio es radical en cuestión de algunos pocos años, don Rodrigo. En realidad ha sido vertiginosa la forma en la cual ha cambiado esto, desde que hacíamos planos a mano, todos los que tuvimos esa oportunidad, esa grata oportunidad, la verdad, a llegar después a tenerlo ya en computadora en 2 dimensiones, pero la forma en la cual llegó a ser tridimensional cambió absolutamente todo, porque no es solamente tener el modelo, sino qué es lo que pasa a lo interno de ese modelo. Desde la más mínima estructura ya podemos nosotros tener la información. Y eso hace que ahora, con esta revolución de la inteligencia artificial, pues tengamos mucho más insumos para poderlo aportar a las obras constructivas. Y se debe también aprovechar estas experiencias, este tipo de congresos para la actualización profesional, y no solo le hablo a aquellos ingenieros o arquitectos que ya estén trabajando en constructoras o que estén aplicando la metodología BIM, sino todos aquellos que estén en formación. Ya no es, si usted quiere, es una necesidad que usted esté actualizado en sus conocimientos, y la metodología BIM es una de esas actualizaciones. Con más razón, todos los estudiantes de arquitectura e ingenierías del país tienen que participar de esto. Son las mentes que vienen, las mentes brillantes que vienen también a revolucionar el planeta, y tienen que tener esa herramienta en la mano, el poder utilizar la metodología adecuadamente para poder hacer proyectos de lo que viene, porque ahora todo es tecnología, ahora todo es implementación, ahora todo es integralidad, y nosotros les vamos a dar las herramientas desde el BIMCON de capacitación, de aplicación y de los mejores ejemplos que se tienen tanto en Costa Rica, porque en Costa Rica se trabaja muy bien al respecto de esto. Nosotros realmente estamos revolucionando también, pero también lo que viene desde de otras latitudes para podernos decir, van por buen camino. Y esto lo van a ver en el BIMCON 2024, porque también vamos a tener muchos patrocinadores que nos vienen a ejemplificar lo que ya están haciendo, es poner en práctica toda la teoría del BIM para saber que sí se aplica, que sí funciona y que está renovando la forma de construir todo tipo de infraestructura. Gracias a esos patrocinadores es que podemos mostrar incluso a estas personas que vienen a demostrarnos qué pasa en sus países, a decirles, nosotros también tenemos, nosotros también hacemos. Y estas empresas tienen dentro de sus propios proyectos ya el uso y la aplicación de la metodología, por ende, más bien el mostrar que ya se hace en Costa Rica cosas muy importantes al respecto. Aquí vuelvo a territorio costarricense. Hablábamos de que se han dado muchos inicios en la aplicación del BIM, pero quiero volver a la responsabilidad o a la tarea que tiene el gobierno de Costa Rica de implementarlo. Hablábamos también que desde el año 2020 se firmó esta declaratoria para que los proyectos de infraestructura contemplen la metodología BIM, pero ¿cómo se está aplicando a nivel del Estado? ¿Cuáles son esos primeros pasos que se están dando para esta metodología? Bueno, ahí es a donde nosotros hemos acompañado desde el CEFIA al comité interinstitucional del gobierno, precisamente porque de ahí están saliendo los insumos para que pueda el gobierno tener clara idea de la transparencia que eso aplica en todo lo que se construya para poderlo tomar a que sea una realidad absoluta en el país para poder generar licitaciones en la obra pública. Sabemos que obra pública ha sido muy difícil en muchos años que se implemente y que se trabaje, es un porcentaje muy reducido. Si nosotros logramos que este tipo de metodologías se apliquen de la manera que tiene que ser. Vamos a hablar de un proyecto de infraestructura en nuestro país, la carretera Circunvalación. Llevamos 40 años esperando la finalización de este recorrido en la periferia de San José. Con la implementación de BIM, todo esto parecería muchísimo más fácil, mucho más aplicable, y que los costarricenses, si se hubiese aplicado desde un inicio, ya estaríamos disfrutando de la totalidad de esta carretera. Muy probablemente, y mucho de lo que se ha gastado económicamente en ello no se hubiera hecho, así que ya tendríamos no solamente toda la circunvalación completa, sino también con las mejores condiciones para trabajar en ella. Y es que, sigamos con este ejemplo, porque qué complejo. Se espera que este año, a finales de este año, esperemos que antes del próximo año se finalice Circunvalación Norte, que es el recorrido que está actualmente en construcción.
Según algunos expertos, en el momento que se termine el arco norte de circunvalación, la parte sur ya va a estar obsoleta. Se construyó desde hace demasiado tiempo, ya las rotondas ya no dan abasto, los pasos elevados no dan abasto, así que esta carretera va a necesitar su constante renovación. No se termina con la apertura de circunvalación norte. Al aplicar a la totalidad de este anillo de periferia la metodología BIM, podemos predecir la vida útil de la carretera, cuándo va a necesitar una nueva intervención. Es que precisamente por eso hablábamos ahora del tema de planificación. La planificación urbana y la planificación, en este caso transporte, como bien estás hablando, tiene clara evidencia de que el trabajo en las metodologías de gestión de proyectos puede darse. Y nosotros podemos efectivamente desde los profesionales en ingeniería y arquitectura dar la condición del uso aplicable en cada una de las obras de infraestructura. Así que podemos perfectamente decir esta, por supuesto, la vida útil de cualquier espacio, pero además cuáles son las mejores recomendaciones para desarrollarla a nivel de la planificación del espacio. Entonces, muchas cosas no se hubieran hecho o se hubieran hecho diferentes. Voy a poner otro ejemplo que todavía no está en construcción, pero ha estado en discusión durante mucho tiempo. El Hospital de Cartago. El utilizar una metodología como la BIM nos va a permitir no solo reducir los costos, porque no van a salir costos adicionales durante el proceso de construcción. Aquí podemos predecir cuánto va a ser su consumo eléctrico una vez que se ponga en marcha, cuánta va a ser la capacidad de asegurados que puede recibir este centro médico. Todos estos modelos se pueden predecir con la metodología. Así como lo decís, y además un punto trascendental, el mantenimiento, cosa que lamentablemente en la mayoría de las obras arquitectónicas no se da, porque no tenemos con qué. Ya hay una tubería que pasa por un punto y no sabemos qué está pasando dentro de ella, porque está dentro de un espacio, ¿verdad?, ya construido. Con la metodología podemos saber exactamente por dónde está pasando y cuál es la forma en la cual podemos nosotros tener ese mantenimiento del espacio, ya sea infraestructura estructural o ya sea electromecánica. Así que eso, al fin y al cabo, salvaguarda una economía en un proceso ya de gestión de proyecto. Se acabaron las sorpresas, sobre todo las sorpresas desagradables. Esas son las que queremos evitar totalmente. No, Rodrigo, quiero que hablemos del BIMCON 2024, porque esto es un trabajo multidisciplinario. Hay muchísima gente involucrada en la organización de este congreso, no solo acá en el CEFIA, sino también con solo el contacto con todos estos expertos internacionales que van a estar visitando Costa Rica. ¿Cómo se planea una agenda para un evento como este, contemplando el montón de factores que tiene la metodología BIM? Nosotros terminamos un BIMCON y al día siguiente estamos empezando el otro, porque es un trabajo realmente fuerte para poder no solamente involucrar a los grandes expertos que vienen, sino también hacer que en Costa Rica se potencie lo que tenemos también nosotros, ¿verdad? Entonces, el poder tener patrocinadores, a esas empresas que trabajen junto con nosotros, ¿bajo qué concepto vamos a estar trabajando este BIMCON 2024? Porque cada uno ha tenido su propia temática, ¿verdad? Desde el puro inicio, cuando fue el primero, fue ¿qué es BIM? Después de ahí el BIMCON 2020, el segundo, fue precisamente qué es lo que tenemos en Costa Rica, cómo lo aplicamos y cómo debemos educarlo. En el tercero, que fue el año pasado, fue precisamente el cómo la revolución tecnológica nos está dando insumos para poder desarrollarlo. Y en esta es la innovación. Así que cada uno de ellos ha venido creciendo para poder desarrollarlo. Y en esta, de verdad no se lo pueden perder, porque el año pasado tuvimos a más de 700 personas en sitio, físicamente, más los miles que estuvieron en virtual. En esta, bueno, yo no sé dónde los vamos a meter. Son 2 días completos, 28 y 29 de agosto, donde se estará hablando de metodología BIM, desde desarrollo social, que vamos a tener una experta desde Colombia, hasta la aplicación de inteligencia artificial con expertos desde España, para que ustedes vean todas estas variables que pueden estar trabajando de forma conjunta en una metodología BIM. Don Rodrigo, le pregunto, ¿cómo lo vislumbra usted de aquí a 5 años? ¿Cuál es el avance? ¿Hacia dónde se dirige la metodología BIM? Bueno, si nosotros logramos que esto llegue tan como ha venido haciéndose, esperamos que para dentro de 5 años ya ojalá tener no solamente una reglamentación al respecto, sino que podamos hacer que las empresas y el gobierno esté trabajando directamente con todas las formas de la metodología.
asegurando que haya una planificación real en los proyectos que se estén generando de todo tipo, desde el proyecto de casa de habitación hasta la obra más grande e importante. Eso justo le quería preguntar, hemos hablado de proyectos de grande envergadura, pero lo vemos en un futuro aplicado a la construcción de viviendas para maximizar esfuerzos, recursos y todo el trabajo de los profesionales. Sí, totalmente. Cualquier obra arquitectónica puede y debe de llevar la metodología. Como dije hace un ratito, hay diferentes niveles de conocimiento que la metodología genera, porque hay proyectos que no necesitan tanta información como la que puede generar una necesidad de una infraestructura tan grande como carreteras, puentes y demás. Pero eso lo que significa de todas maneras es un menor costo también. Entonces los clientes, los dueños, los usuarios van a tener la información para poder generar un mejor proyecto con conocimiento de lo que se está haciendo y además bajando un poco el insumo económico. Don Rodrigo, muchísimas gracias por venir a explicarnos un poco de lo que vamos a ver en el BIMCON 2024. Apenas un poquito. Uno de los grandes que va a venir, Sergio Manes, no se lo pierdan. Hay muchos que ya están ahí solo por eso. Ya lo vamos a tener a don Sergio Manes, que viene desde España, pero también otro montón de profesionales que vienen para el BIMCON 2024. Apunte estas fechas, el 28 y 29 de agosto acá en San José, Costa Rica. Toda la información en las redes sociales del CEFIA y por supuesto ahí usted puede encontrar desde el programa hasta la materia que se va a estar viendo en este congreso. La invitación ya está hecha y por supuesto durante las próximas semanas vamos a estar informándoles más de quienes vienen a este congreso. Muchas gracias, don Rodrigo, por la presencia acá. Un placer, Alonso. Muchas gracias y aquí estamos para que haya más conocimiento. Nos vemos entonces en el BIMCON 2024. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia Cefia Podcast.